Buenas tardes, mis hermanos. Aquí estoy nuevamente para hablar sobre liberación porque muchos cristianos se preguntan ¿por qué los cristianos necesitamos liberación y sanidad? Y voy a tratar de decirlo muy simple, de acuerdo a lo que he aprendido, a lo que el Señor me ha revelado. Y es que cuando tú aceptas a Jesucristo, todos nuestros pecados son perdonados, ¿verdad? Y somos nueva criatura espiritual. Pero debemos entender que el Espíritu viene al Espíritu. Y nosotros los seres humanos no somos solo espíritu, también somos cuerpo. Tenemos que tener cuidado de la carne. Y somos alma, donde radican nuestras emociones. Y el cuerpo lo debemos cuidar nosotros. La palabra dice que cuidemos el templo del Espíritu Santo, que debemos santificarnos cada día. Y respecto al alma, también la cuidamos nosotros. Está bajo nuestra responsabilidad. Y la palabra advierte, sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón. Entonces, nosotros tenemos oposición porque hay un enemigo, ¿cierto?, que tiene el trabajo de oponerse a los hijos de Dios, que está actuando constantemente. No puede tocar nuestro espíritu cuando hemos sido adoptados por el Padre. Sin embargo, sus secuelas permanecen en el cuerpo y en el alma. El cuerpo ya está afectado con espíritus generacionales, pecados propios que han abierto puertas, ¿cierto?, para que el enemigo nos atormente a través de enfermedades, por ejemplo, de la mente o de la parte biológica. Y en el alma, que ya está afectada con las heridas del pasado, los traumas, los errores, los pecados que han abierto puertas, los espíritus entran a habitar en estos espacios. Y se creen dueños ahí. Entonces, a pesar de que la intención del cristiano es caminar en santidad, aquellos espíritus se oponen y ponen tropiezo, ponen tentaciones, trampas, nos hacen pecar y a través del pecado entran más espíritus a oprimir al cristiano, espíritus que roban tu paz, tu salud, tu santidad, tu comunión. Esos espíritus no nos dejan realmente caminar en santidad y en comunión y en unción permanente. Y la lucha se hace más difícil cada día, porque cada día nos vamos llenando más de espíritus y los que tenemos ahí radicando se vuelven más poderosos, se empoderan aún más en nuestra vida. Hasta el momento en que nosotros decidimos eliminar la oposición. Lo decidimos a través de la fe, y la fe viene por oír la palabra. Y la palabra del Señor Jesucristo nos enseña. Él nos mostró cómo eliminar esta oposición a través de la palabra. Nos ordenó liberar al cautivo, sanar al enfermo, resucitar a los muertos. Él lo hacía. Gran parte de su evangelio nos muestra cómo sanaba, cómo liberaba y enseñaba. Pero es todo un paquete. No es solamente hablar su palabra, porque su reino no es solo de palabras, sino de poder. Y el poder está en la acción de liberar y sanar en su nombre. Entonces lo primero es creer que Jesucristo vive y su poder está vigente y puede actuar en usted y en su familia y en su casa y en sus amistades y en su ciudad y en su país y en su continente. Usted debe creer que puede ser libre, que usted puede declarar esa palabra en el nombre poderoso de Jesucristo, expulsar demonios
de su vida, de la vida de sus hijos, de su esposo, de sus padres, de su ciudad. Usted debe buscar liberación. El Señor ha puesto ministros de liberación en distintas iglesias, en distintas congregaciones, incluso en internet. Usted debe aprender de liberación y de guerra espiritual, porque son herramientas para que usted pueda eliminar esta oposición de su vida. El enemigo no quiere que usted crea esto. El enemigo no quiere que usted sepa esto. Pero la palabra es poderosa, la palabra de Dios es poderosa, y el Señor Jesucristo nos enseñó cómo hollar serpientes y escorpiones en su nombre. Una vez que usted decida vivir para Cristo, vivir en santidad, hacer un no rotundo al pecado, un sí al perdón, un sí al arrepentimiento, un sí a evitar abrir puertas, vivir en santidad y en libertad, entonces usted hágase autoliberación todo el tiempo. Puede orar liberándose usted mismo y a quienes el Señor ponga en su camino para que usted liberte en su nombre, porque el poder no es suyo ni mío. El poder es de Jesucristo, es el Espíritu Santo actuando a través de nosotros. Y toda la honra, la gloria y el poder es siempre a nuestro Salvador, a nuestro Redentor, al Rey de Reyes, Señor de Señores, Jesucristo, Jesucristo, el que vive, el que era, el que es y el que ha de venir. Recuerde, hermano, persevere, porque aquel que persevera recibirá la corona de la vida. Entrego esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que usted pueda crecer y lograr la madurez espiritual. Así sea. Amén. Amén. Buenas tardes, mis hermanos. Aquí estoy nuevamente para hablar sobre liberación, porque muchos cristianos se preguntan ¿por qué los cristianos necesitamos liberación y sanidad? Y voy a tratar de decirlo muy simple, de acuerdo a lo que he aprendido, a lo que el Señor me ha revelado. Y es que cuando tú aceptas a Jesucristo, todos nuestros pecados son perdonados, ¿verdad? Y somos nueva criatura espiritual. Pero debemos entender que el Espíritu viene al Espíritu. Y nosotros los seres humanos no somos solo espíritu, también somos cuerpo. Tenemos que tener cuidado de la carne. Y somos alma, donde radican nuestras emociones. Y el cuerpo lo debemos cuidar nosotros. La palabra dice que cuidemos el templo del Espíritu Santo, que debemos santificarnos cada día. Y respecto al alma, también la cuidamos nosotros. Está bajo nuestra responsabilidad. Y la palabra advierte, sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón. Entonces, nosotros tenemos oposición porque hay un enemigo, ¿cierto?, que tiene el trabajo de oponerse a los hijos de Dios, que está actuando constantemente. No puede tocar nuestro espíritu cuando hemos sido adoptados por el Padre. Sin embargo, sus secuelas permanecen en el cuerpo y en el alma. El cuerpo ya está afectado con espíritus generacionales, pecados propios que han abierto puertas, ¿cierto?, para que el enemigo nos atormente a través de enfermedades, por ejemplo, de la mente o de la parte biológica. Y en el alma, que ya está afectada con las heridas del pasado, los traumas, los errores, los pecados que han abierto puertas
los espíritus entran a habitar en estos espacios y se creen dueños ahí. Entonces, a pesar de que la intención del cristiano es caminar en santidad, aquellos espíritus se oponen y ponen tropiezo, ponen tentaciones, trampas, nos hacen pecar y a través del pecado entran más espíritus a oprimir al cristiano, espíritus que roban tu paz, tu salud, tu santidad, tu comunión. Esos espíritus no nos dejan realmente caminar en santidad y en comunión y en unción permanente. Y la lucha se hace más difícil cada día, porque cada día nos vamos llenando más de espíritus y los que tenemos ahí radicando se vuelven más poderosos, se empoderan aún más en nuestra vida. Hasta el momento en que nosotros decidimos eliminar la oposición. Lo decidimos a través de la fe, y la fe viene por oír la palabra. Y la palabra del Señor Jesucristo nos enseña. Él nos mostró cómo eliminar esta oposición a través de la palabra. Nos ordenó liberar al cautivo, sanar al enfermo, resucitar a los muertos. Él lo hacía. Gran parte de su evangelio nos muestra cómo sanaba, cómo liberaba y enseñaba. Pero es todo un paquete. No es solamente hablar su palabra, porque su reino no es solo de palabras, sino de poder. Y el poder está en la acción de liberar y sanar en su nombre. Entonces lo primero es creer que Jesucristo vive y su poder está vigente y puede actuar en usted y en su familia y en su casa y en sus amistades y en su ciudad y en su país y en su continente. Usted debe creer que puede ser libre, que usted puede declarar esa palabra en el nombre poderoso de Jesucristo, expulsar demonios de su vida, de la vida de sus hijos, de su esposo, de sus padres, de su ciudad. Usted debe buscar liberación. El Señor ha puesto ministros de liberación en distintas iglesias, en distintas congregaciones, incluso en internet. Usted debe aprender de liberación y de guerra espiritual, porque son herramientas para que usted pueda eliminar esta oposición de su vida. El enemigo no quiere que usted crea esto. El enemigo no quiere que usted sepa esto. Pero la palabra es poderosa, la palabra de Dios es poderosa, y el Señor Jesucristo nos enseñó cómo hollar serpientes y escorpiones en su nombre. Una vez que usted decida vivir para Cristo, vivir en santidad, hacer un no rotundo al pecado, un sí al perdón, un sí al arrepentimiento, un sí a evitar abrir puertas, vivir en santidad y en libertad, entonces usted hágase autoliberación. Todo el tiempo puede orar liberándose usted mismo y a quienes el Señor ponga en su camino para que usted liberte en su nombre, porque el poder no es suyo ni mío. El poder es de Jesucristo, es el Espíritu Santo actuando a través de nosotros. Y toda la honra, la gloria y el poder es siempre a nuestro Salvador, a nuestro Redentor, al Rey de Reyes, Señor de Señores, Jesucristo, Jesucristo, el que vive, el que era, el que es y el que ha de venir. Recuerde, hermano, persevere, porque aquel que persevera recibirá la corona de la vida.
Entrego esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que usted pueda crecer y lograr la madurez espiritual. Así sea. Amén. Amén.